pues estas áreas con procesos, con tiempos, y por qué es importante que además de tomar en cuenta estas áreas, hagamos nuevas estrategias que nos permitan seguir siendo empresas o negocios competitivos, y en gran medida eso depende de dos factores, de la tecnología y del capital humano, es decir, de las personas, porque podemos tener todos los recursos, pero si las personas no los manejan de una manera adecuada, entonces por ahí tenemos pérdida. Entonces, bueno, pues vamos a trabajar entonces esta parte. Déjenme ver porque aquí no me permite. Ahí está, ya. Vamos a ver, estoy buscando el archivo. Está convirtiendo, esperen, no se inquieten. Ahí está, ahora sí. ¿Lo ven? ¿Ven el material? Si alguien me confirma. Sí, ok, gracias. Bueno, pues les comentaba. De esto trata las temáticas que vamos a abordar a lo largo de este programa y de otros que vienen, bueno, pues van relacionadas con el capital humano y con la sociología del trabajo. Específicamente, mi profesión es la sociología, ese es mi máter. Yo soy socióloga, tengo una especialidad en sociología de la cultura y además, bueno, tengo posgrado en psicología organizacional, lo que me ha permitido, pues, entrar a diferentes empresas con, pues, con una óptica distinta, ¿no? ¿Y cómo llegué a la psicología organizacional? Precisamente porque como socióloga, trabajando para el Politécnico Nacional, iba a diferentes organizaciones, diferentes empresas, y me di cuenta que el conocimiento que yo tenía desde mi profesión no era suficiente. Entonces, no era suficiente para todo lo que yo podía hacer dentro de esas organizaciones. Y ahí es cuando decido pues especializarme en el área de la psicología organizacional para poder completar mi perfil, pero sobre todo para poder dar seguimiento a las acciones que en un primer término yo ya había detectado o identificado en las diferentes empresas. Bueno, pues yo vengo de la ciudad de Puebla, específicamente allá se trabaja más el área de la industria que de la hotelería, pero bueno, cuando llego aquí, ubico también algunas otras bondades que tiene el sector turístico, sin dejar de lado muchas otras empresas que se dedican a los servicios. Entonces, bueno, vamos a tener temáticas y eso es así como el antecedente de los siguientes programas para que no se los vayan a perder. El día de hoy tenemos áreas que consoliden el capital humano. Vamos a platicar más adelante de las herramientas de gestión del personal, de las generaciones y los estilos de trabajo, de la motivación y los planes de compensación, de qué son las empresas socialmente responsables, a partir de cuándo y cómo podemos cumplir con esos criterios, planes y programas de capacitación, la negociación, la dirección de equipos de alto rendimiento, la estructura metodológica para proyectos y la evaluación de las organizaciones, ¿no? Incluyendo todo este esquema normativo bajo el cual estamos manejándonos en la actualidad. Entonces, bueno, no se lo vayan a perder. Recordemos que este programa está diseñado para que se trabaje cada 15 días y entonces, bueno, pues vamos a iniciar con la temática de hoy. Saludos a todas las partes de la República que veo, Ciudad de México, Veracruz, evidentemente Cancún, porque yo aquí estoy, Puebla, y pues si me falta alguna otra, Querétaro, usualmente siempre tenemos gente de Querétaro, Oaxaca, Tamaulipas, Nayarit, Coatzacoalcos, hace mucho calor, pero también bienvenidos. Y Tlaxcala, por ahí, si tenemos Tlaxcala, muy bien. Bueno, bienvenidos. Entonces, vamos a trabajar ya lo que nos interesa. Capital humano en las organizaciones. Bueno, lo que tenemos que aclarar es que sí, si bien es cierto, esa es mi formación, hay tendencias que son internacionales que nos llevan a ajustar ciertos esquemas de trabajo y de producción en el área organizacional. De hecho, la primera diferencia que ustedes van a ver en la actualidad, si no es que ya lo están viendo,
ya lo están percibiendo. Saludos a Puebla, ya vi que están conectados desde allá. La primera es que antes se consideraba recursos humanos como un recurso y como algo que pudiera parecer fácilmente sustituible, ¿no? Con recurso material, un recurso tecnológico. Pero es a partir de los años 80 cuando esa modificación empieza a exigirse por parte de los profesionales en el área humana y empieza a transformarse el concepto y ahora no se percibe solamente al trabajador como una pieza, como un tornillo de una estructura, de una maquinaria, sino ahora se ve a la organización como literalmente una entidad compuesta por un sinfín de talentos que se da pues solamente a través de la presencia del trabajador. De ahí van a ver el primer cambio en cómo se llama. Antes se llamaba recursos humanos, ahora seguramente en sus organizaciones van a ver que ya se le llama talento humano o capital humano. De hecho, ya hay muchas que han cambiado ese término precisamente porque si nosotros seguimos hablando de recursos humanos, seguimos amparados bajo un esquema antiguo que ya no se está manejando en el ámbito organizacional. Entonces ahorita, por decirlo así, lo correcto sería llamar talento humano o capital humano, ¿no? De hecho, al trabajador, pues sí le podemos llamar trabajador, pero hoy en día se utiliza más el término colaborador. ¿Qué? Porque queremos precisamente quitar esa visión tan mecanizada que se tenía de la persona y regresarle su humanidad a ese elemento que durante muchos años las empresas consideraron como un tornillo dentro de esa estructura. Entonces, vamos a regresarle su humanidad. Por eso también se invierte más en el capital humano hoy en día que hace 50 años. Hace 50 años se invertía más en la tecnología, en la maquinaria, etcétera, pero hoy se invierte más en el capital humano. De hecho, el Estado, a través de sus diferentes estructuras, pues nos exige atender más a este capital humano que anteriormente. De ahí vienen las nuevas normas que aseguran pues la salud del trabajador dentro del centro de trabajo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, una de las áreas que van a consolidar a cualquier organización, además de las finanzas, es obviamente el área de capital humano o recursos humanos, pero para eso pues tenemos que hablar de la gestión del recurso humano, cómo se adquiere y cómo se mueve, cómo se desarrolla dentro de un proceso organizacional y cómo nosotros somos responsables en gran medida de que ese talento de verdad sea un talento que nos trae un beneficio organizacional. El siguiente punto, bueno, tiene que ver con los procedimientos. Recordemos que las personas, a final de cuentas, son diversas por su misma naturaleza, por su misma personalidad, la idiosincrasia de donde provienen y tienen que entrar a un mismo espacio para seguir una misma línea que les permita llegar al cumplimiento de los objetivos. Entonces, ¿cómo lo más eficiente para hacer hacer igual lo que es diverso? Pues lo podemos trabajar a través de los procedimientos. Posterior, la evaluación. Recordemos que lo que no se evalúa no se mejora. Entonces, si yo no tengo un referente de lo que hay y a dónde puedo llevarlo y cómo puedo medirlo, pues difícilmente puedo llevarlo a un nivel superior. Y finalmente, el desarrollo organizacional, lo que nosotros le llamamos DO, ¿no? También lo pueden ubicar así, pues es precisamente el cómo vamos a potencializar a esos trabajadores. Hoy en día la visión ya no es una visión inquisitiva en que solamente el líder es el que determina absolutamente toda la estrategia que se va a llevar a cabo en una organización. Ahora, pues la tendencia a nivel mundial es darle lo que ya les decía, esa humanidad al trabajador e impulsarlo al desarrollo de su propia capacidad a través de la mejora de sus competencias profesionales.
Entonces, ahora no solo se piensa en la empresa, no solo se piensa en desarrollar al líder, sino ahora se piensa en que podamos contribuir para el desarrollo del trabajador. Eso es lo ideal y de ahí viene todas estas tendencias que tenemos hoy en día en función de los trabajadores. Pero bueno, de manera general, ¿qué es la gestión de los recursos humanos? Es un proceso. Eso significa que lleva implícito varios elementos. Administrativos, sí, aplicado al incremento y preservación del esfuerzo de quién, pues quien vende su fuerza de trabajo, que en este caso pues es el colaborador, en función de las prácticas de los procesos, la aplicación de los conocimientos y las habilidades. Ahí me está dando el primer tip que yo debo tomar en cuenta para desarrollar a cualquier trabajador. Quiere decir que yo tengo que ubicar lo que sabe, lo que puede desarrollar o ejecutar como habilidad o destreza y la actitud que posee ante las actividades laborales. Estos tres elementos son los que hoy en día se valoran más a nivel organizacional, es decir, sí lo que sabes es importante, que lo sepas hacer es más importante, es decir, la práctica, pero que tengas la actitud para hacerlo es lo más valioso. ¿Por qué? Porque yo puedo trabajar con una persona que tiene a lo mejor carencias en cuanto a la parte de conocimiento y carencias a lo mejor en cuanto a la parte de la destreza. Pero si tiene actitud, por ende, tiene la disponibilidad de aprender lo que no ha aprendido. Pero es más difícil trabajar con una persona que todo lo sabe, que tiene la destreza, la habilidad, pero que no tiene la actitud para incorporarse a los procedimientos y a los esquemas o a las políticas que organizacionalmente esta empresa está reflejando. Entonces, esos tres puntos o esas tres competencias son las que hoy se valoran más dentro de cualquier organización. Es en lo que más se fijan las empresas, los reclutadores y todos aquellos que estén haciendo los planes y programas de compensación para saber en quién se va a invertir y en quién no vale la pena invertir, porque seguramente se va a ir. Entonces, como dice por ahí, ¿no? El conocimiento y la habilidad suman, pero el único que va a multiplicar el potencial de alguien, eso es elemental. Entonces, con estos elementos, nosotros ya podemos no solamente trabajar dentro de una estructura, sino llevar a todos a un crecimiento y por lo tanto a un beneficio de la organización y de los trabajadores. Es decir, no es suficiente con que nosotros tengamos una visión limitada en el sentido de que solo alcancemos la productividad sin tomar en cuenta el desempeño. Esas dos áreas, productividad y desempeño, son áreas sobre las cuales se va a medir el potencial de un trabajador y verdaderamente se va a consolidar como pues sí, como una parte valiosa de nuestra organización. Entonces, bueno, para esto, quiero platicarles de todo el proceso de la gestión de recursos humanos. Algunos lo pueden conocer como el proceso de recursos humanos, algunos más o menos tienen idea, otros no tienen ni la menor idea de a qué se está refiriendo. Pero bueno, ese proceso, si ustedes lo ven ya en su pantalla y lo pueden analizar, se van a dar cuenta que no es tan diferente a lo que ya anteriormente han visualizado, sobre todo que tenemos a muchas personas ahorita con mucha experiencia ya en el ámbito profesional. Pero bueno, vamos a explicar cómo funciona y por qué será en este sentido o en esta lógica. Entonces, bueno, lo primero que tendría que decir para hablar de recursos humanos, aunque utilizo ese término, recordemos que lo ideal hoy en día es hablar del capital humano o del talento humano. Pero bueno, en cuanto al diagrama, vamos a manejarlo en ese momento con este título para que podamos tenerlo todos con mayor claridad. Bueno, ¿desde dónde empieza el proceso de recursos humanos? Es decir, ¿desde dónde
yo soy responsable del trabajador, en dónde no soy responsable del trabajador, que un trabajador se desempeña adecuadamente en una organización o no se desempeña adecuadamente, es responsabilidad mía, qué puedo hacer,